Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de resistencia a la insulina y vamos a entender cómo actúan más o menos los receptores para evadir a la insulina o por qué estamos teniendo esa resistencia a la insulina y cómo nos afecta. Y es que al día de hoy los patrones dietarios y la actividad física han cambiado drásticamente en las últimas décadas, lo que nos lleva a una contribución de un rápido aumento en la prevalencia en obesidad y sus múltiples complicaciones asociadas. Entre las más prevalentes está el síndrome de resistencia insulínica, las dislipidemias, hipertensión arterial, los cuales conforman el así llamado síndrome metabólico. El síndrome de resistencia a la insulina, mejor conocido actualmente como síndrome metabólico, es una condición clínica de alta prevalencia por el mayor riesgo a enfermedades cardiovasculares y diabetes asociados a esta condición. Y es que en la práctica clínica es relevante su detecto precoz y manejo. La resistencia a la insulina es una condición metabólica central del síndrome metabólico y su diagnóstico puede efectuarse con mediciones de insulinemia y glicemia, lo cuales veremos más adelante. Y bien, hablemos sobre el síndrome metabólico. Y es que este síndrome inicialmente fue conocido como síndrome X o también como síndrome de resistencia a la insulina o incluso síndrome de Raven. Este síndrome se caracteriza por una disminución a la sensibilidad de la insulina, junto con obesidad central, dislipidemias, hiperglicemias, hipertensión arterial, inflamación crónica y mayor propensión a las enfermedades trombolíticas. En 1998, la OMS o la Organización Mundial de la Salud propuso la denominación de síndrome metabólico para englobar las distintas entidades patológicas que determinan un aumento de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Estudios poblacionales prospectivos han mostrado que el síndrome metabólico aumenta alrededor de 2 veces el riesgo de eventos por enfermedad vascular aterosclerótica y además aumenta entre 3,5 y un 5% de veces el riesgo para ser un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Perfecto, ahora vamos a explicar qué es la insulina, cómo va a actuar, cómo va a funcionar, pero para eso nos vamos a apoyar de una maqueta pop-up que es en 3D. Y bien, aquí tenemos a un páncreas y a un islote de Langerhans, que esto es importante, porque la insulina es una hormona anabólica secretada por las células alfa del páncreas en respuesta a diversos estímulos, siendo la glucosa el más relevante. Su principal función es mantener la homeostasis glicémica y de otros sustratos energéticos. ¿Qué es la homeostasis? Es mantener un equilibrio, ¿no? De esta forma, posterior a cada comida, la insulina va a suprimir la liberación de ácidos grasos libres, mientras que favorece la síntesis de triglicéridos en tejido adiposo. Y esto lo vamos a ver más adelante porque esto es indispensable para comprender cómo funciona la resistencia a la insulina, ya que el tejido adiposo, los triglicéridos tienen que ver un poco, pero no del todo, al igual que la liberación de ácidos grasos libres, cómo funciona la liberación de estos ácidos, eh, pero lo veremos más adelante. Por otra parte, la insulina va a inhibir la producción hepática de glucosa mientras que promueve la captación de glucosa. Y eso lo entenderíamos con estos dos esquemas. Primero nos vamos a quedar con el esquema de una captación normal. Y es que para entender la captación normal, tenemos a nuestro espacio extracelular y un espacio intracelular normal, ¿no? Ok, aquí podemos captar el espacio extracelular, es toda esta parte gris, y el espacio intracelular es el pedacito que está de color amarillo, ese círculo. Entonces, tenemos a un receptor de insulina funcional, que este va a captar a la insulina, que la insulina la tenemos representada como esta forma de media luna o de menisco más o menos, ¿no? De una uña más o menos color verde. Esa es la representación de la insulina.
Tenemos a la insulina en el espacio extracelular y vemos cómo capta la glucosa y se agrega al receptor que está de color naranjita. Vemos cómo se capta, se agrega y esta va a pasar al espacio intracelular y va a mantener una homeostasis entre la glucosa que se encuentra en el espacio extracelular como la que se encuentra en el espacio intracelular. Ese es un metabolismo normal. La insulina nos está funcionando bien. Pero ahora veamos el lado contrario, que es una resistencia a la insulina. Y vamos a ver, nos quedamos con el esquema de resistencia a la insulina y ahora podemos ver que de igual manera tenemos el espacio extracelular, tenemos un espacio intracelular y los mismos. La glucosa es color morado y la insulina color verde. Pero aquí, ¿qué está pasando? El receptor de insulina no es funcional, no está funcionando bien. Hay algo que nos está provocando que esto no esté funcionando bien y no va a haber una captación de la glucosa. Por lo tanto, en nuestro espacio intracelular vemos menos esquemitas de glucosa. Nada más tenemos 3 esquemitas de glucosa allá adentro. Entonces tenemos menos glucosa dentro de la célula y más glucosa fuera de la célula. Entonces, como decía, promueve la captación de glucosa por el tejido muscular esquelético y adiposo. En un estado de resistencia a la insulina, la acción de esta hormona a nivel celular está reducida, lo que aumenta la secreción de insulina y esto permite compensar el efecto de la acción tisular y así mantener pues la homeostasis glicémica. Este fenómeno de cuenta del estado hiperinsulinémico, porque decíamos que había más producción de insulina que no se estaba siendo utilizada, el cual es característico en sujetos con pues, resistencia a la insulina, particularmente después de una comida alta en carbohidratos, ¿no? Entonces cuando vemos que una persona en una comida va a comer demasiados carbohidratos, los consume en exceso, pues podemos notar un estado hiperinsulinémico, pero pues esto nos indicaría tal vez en un paciente con resistencia a la insulina. Ahora hablemos sobre los criterios que tenemos para poder considerar a una persona con resistencia a la insulina. Y esto ya entra dentro del diagnóstico también para síndrome metabólico. Bueno, que decíamos que era prácticamente lo mismo por la OMS. Y es que han sido varias definiciones y varias propuestas por distintos grupos, entre ellos pues la OMS, también ha estado el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina, su intervención fue en 1999, también está el Programa Nacional de Educación de Colesterol de Estados Unidos, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y pues hay también una participación por parte de la Federación Internacional de la Diabetes en el 2005 y esta es una muy que se tiene como a considerar un poco más porque planteó una nueva definición del síndrome metabólico, aunque no se fundamentó cuáles fueron las nuevas como los nuevos hallazgos epidemiológicos o clínicos que justificaran sus cambios que tuvo a la nueva definición, ¿no? Y también hubo un cambio a los parámetros y confiriendo también a la obesidad abdominal un papel fundamental. Así definió como saludable una cintura con una circunferencia inferior a 80 y 94 centímetros en hombres y mujeres respectivamente, ¿no? Mujeres menos de 80, varones menos de 94 centímetros, basándose en el aumento de riesgo de enfermedades metabólicas, eh, observando en estudios que mostraban concordancia con un índice de masa corporal de 25 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, pues hay diferentes criterios, pero vamos a tomar en cuenta a nuestro amigo Doroteo.
Ok, nos quedamos con Doroteo y Doroteo es un paciente masculino, ¿no? Entonces él quiere saber qué tanto riesgo tiene y por eso vamos a utilizar los factores de riesgo. Nos quedamos con Doroteo de este lado y tomando en cuenta lo de la IDF, que su intervención fue en 2005, que hablaba sobre la circunferencia y también tener más de dos de otros criterios, ¿no? Entonces vamos a ir observando la tabla de este lado y es que suponiendo que Doroteo, dijimos Doroteo, que se llamaba, no, no recuerdo, Doroteo. Doroteo quiere saber su circunferencia y midiéndolo tiene 104 centímetros de circunferencia. Entonces, de acuerdo a la IDF, pues estaría pasando, ¿no? Pasando el criterio. Tendría que ser mayor a 94. Estaría siendo mayor a 94 y el criterio nos dice que debe ser menor a 94, ¿no? Entonces, eh, supongamos que de la glucosa tiene 130 estando en ayuno, entonces el criterio nos dice que debe ser menor a 100. eh, entonces ya tendríamos ahí un problema también con la glucosa, ya tendríamos otro criterio positivo y la presión arterial la tiene en 120/80, entonces ese criterio no lo maneja. Colesterol también está normal porque tiene menos de 40 y menos de 50, menos de 40 porque es hombre. Y los triglicéridos sí tiene triglicéridos de 230. Entonces sus triglicéridos deberían de ser, según la IDF, menores a 150. Entonces entraría dentro de los factores de riesgo porque tiene dos más de criterios, más el de circunferencia de la cintura, ¿no? Entonces sería considerado como dentro de una población de riesgo. En la práctica clínica, identificar a un sujeto como portador de síndrome metabólico puede presentar dificultades técnicas, considerando que varios parámetros muestran una alta variabilidad intraindividual, como las trigliceridemias, las glicemias y presión arterial. Por otro lado, podríamos decir que las recomendaciones para medir la circunferencia de cintura difieren entre distintos organismos, ¿no? Junto con ser dependiente de la experiencia de, pues, el médico evaluador. De tal forma, por el carácter dictonómico con que se evalúa la presencia o no de cada criterio, un sujeto puede ser identificado como portador o no del síndrome metabólico, ¿no? Entonces esto es como parte muy efímera del diagnóstico, ¿no? Diagnosticar con los criterios, con la clínica solamente. Entonces, es necesario utilizar otras estrategias o otros datos, obteniendo otros datos, y por eso vamos a utilizar un clamp euglicémico hiperinsulinémico. Y esta técnica consiste en infundir insulina o someter insulina a una tasa fija mientras se administra glucosa a una tasa variable. O sea, la insulina va a ser fija, lo que le van a meter, pero lo que sí va a variar va a ser lo que le van a infundir de glucosa, ¿no? Con el objeto de fijar un clamp, o sea, la glicemia a un nivel dado. Usualmente es 90 miligramos sobre decilitro. En sujetos con menor grado de resistencia a la insulina, o sea, sensibles a insulina, se requerirá una mayor tasa de infusión de glucosa para mantener la euglicemia, ¿no? Y la aplicación de este método pues es compleja, laboriosa y sobre todo es costosa. Lo cual ha incentivado el desarrollo de otros métodos para evaluar la resistencia a la insulina que sean un poco menos laboriosos y también menos costosos, como estimaciones de la glicemia en ayuno o en respuesta a una dosis oral estándar de glucosa. Vamos a hablar sobre la evaluación de la resistencia insulínica basada en mediciones de ayuno. Y esto sería como el OMA-IR, que es la Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance.
Mi inglés no es muy bueno, pero se entiende tal vez, ¿no? Por su simplicidad y buena correlación con mediciones más complejas de sensibilidad a la insulina, es el método más utilizado en el cálculo de este, ¿no? Entonces vamos a tener que se va a utilizar la glicemia en ayuno de miligramos sobre decilitro, o sea que el paciente en ayunas se le va a tomar una glicemia, se le va a pinchar el dedito y se va a saber cuánto tiene de glicemia por una insulinemia basal, que es, esto se va a multiplicar y así vamos a obtener el loma. Ahora hay una que es más utilizada y esta técnica consiste pues en ingresar eh, es una insulina evaluada por curva de insulinemia y test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, la prueba de tolerancia oral de la glucosa es con 75 gramos de glucosa que se utiliza en la práctica clínica para diagnosticar estados de intolerancia a glucosa o diabetes, al agregar mediciones de insulinemia en cada momento, ¿no? De medición de la glicemia también, y permite revisar la existencia de resistencia a la insulina cuando se observan valores de insulinemia mayores de 100 y 60 miliunidades sobre mililitro a la hora y a las 2 horas de la carga de glucosa, ¿no? Entonces, esto es importante que para la medición por glucosa oral se utilicen 75 miligramos de glucosa y tengan una medición a la hora y a las 2 horas de la carga de la glucosa respectivamente, con la condición de la glicemia que queremos que sea de 140 menor a 140 miligramos sobre decilitro a las 2 horas, ¿no? Para que nuestro paciente eh, sea pues sano, un paciente sano. Eh, Vamos a hablar sobre el órgano central y el que se lleva como ese premio para saber en dónde está afectando la resistencia a la insulina. Y es que no podemos hablar de más ni menos que del tejido adiposo. Aquí tenemos distintos tejidos adiposos y el principal tipo celular que compone el tejido adiposo va a ser un adipocito, que el adipocito lo podemos ver aquí arriba. Nos quedamos con el adipocito. Este adipocito es capaz de almacenar los triglicéridos. Por eso hace un rato les mencionaba que era importante. Porque el adipocito, que lo tenemos aquí, es una célula capaz de almacenar triglicéridos en su citoplasma, sin ver afectada su fisiología. El tamaño de una gota lipídica del citoplasma está regulado por múltiples mecanismos que en general van a incluir la lipogénesis, que es la formación de triglicéridos, ¿no? Y la lipólisis, que es lo contrario, la degradación de triglicéridos con salida de ácidos grasos libres a la circulación. Entonces tenemos que tener en conciencia que aquí van a actuar los adipocitos, van a actuar células proinflamatorias, citoquinas, y esto es lo que nos va a llevar al siguiente subtema, que va a ser factores patogénicos de la resistencia a la insulina. Y es que podemos empezar a hablar por la mediada por la inflamación. Y es que eventos celulares que interfieren en la señalización insulínica. La insulina se va a unir a un receptor de membrana, ¿no? Entonces retomamos nuestro esquema de resistencia a la insulina, en el cual pues tenemos a la insulina que se va a unir a su receptor de membrana, gatillando a la fosforilación del mismo receptor y proteínas post receptor, ejemplo, un sustrato del receptor de la insulina. Esto va a determinar la migración transportador de la glucosa, o sea, del GLUT4 a la membrana, que facilita la captación de la glucosa, ¿no? Lo que teníamos pues todavía aquí en lo que les mencionaba en el esquema de cómo se capta la glucosa. En un proceso inflamatorio, los mediadores inflamatorios se unen a un receptor de membrana,
activando pues a proteínas quinasas. Entonces digamos que aquí tenemos a nuestra membrana, ¿no? Entonces por aquí tenemos cómo entra la insulina. Y supongamos que de este lado tenemos al GLUT4. En un proceso inflamatorio, los mediadores inflamatorios se unen a su receptor de membrana, activando a las proteínas quinasas. Estas proteínas inhiben a los IRS, que son los sustratos de receptor de insulina, reduciendo la señalización insulínica. Entonces ya no nos están permitiendo encontrar, o más bien como que la insulina diga aquí estoy y aquí estoy, entonces nos va a llevar a esto, ¿no? Asimismo, las especies reactivas que son EROS y el estrés del retículo endoplasmático estimulan a las proteínas quinasas que van a ser IKK y JNK, lípidos específicos que también van a interferir en la señalización insulínica al activar la proteína quinasa C, lo cual va a inhibir pues también a un IRS o reducir la actividad de AKT por las ceramidas, ¿no? Entonces esto nos va a producir que, o sea, por inflamación, por medio de la inflamación, haya una resistencia a la insulina, ¿no? Porque no va a haber esa señalización de la insulina y no va a estar permitiendo al transportador de glucosa que tampoco funcione bien y se movilice. La otra sería por una resistencia insulínica mediada por lípidos. Y es que está comúnmente asociada a desórdenes del metabolismo lipídico que incluyen la acumulación tisular ectópica de lípidos, ¿no? Entonces, retomando a Doroteo, tenemos una acumulación tisular ectópica de lípidos, entre ellos pues el músculo esquelético. Nuestros lípidos aquí los tenemos, que sería nuestro tejido adiposo, que también aquí tenemos nuestros lípidos. Entonces, en efecto, mediante a la infusión endovenosa de una emulsión lipídica o una dieta hipercalórica, ¿no? Entonces, esto puede ser porque nos hayan metido por la venita una emulsión lipídica o por una dieta hipercalórica, porque estemos comiendo de más calorías de la que necesitamos o de la que vaya relacionada con el ejercicio que estemos haciendo o la actividad física, y hipergrasa, y se induce una resistencia a la insulina. Entonces podríamos decir que aquí Doroteo pues tiene una resistencia a la insulina, pero no sabemos por qué, ¿no? Al menos de que ya nos haya contado que pues normalmente él come demasiado, ¿no? Come hipercalóricamente, pues ya tiene acumulación de lípidos en su tejido adiposo, que este sería como un zoom del tejido adiposo de Doroteo. Existen dos aspectos que requieren ser discutidos para una mejor comprensión de la relación entre los lípidos y la resistencia a la insulina. Por una parte, identificar que como los lípidos se acumulan en tejidos ectópicos, o sea, cómo se van a acumular en la grasita que tenemos, y por otra parte, cómo y cuáles son las especies lipídicas que inducen a una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, sobre el primer punto, sobre cómo se van a acumular, y es que debe existir un desequilibrio entre la captación y la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? O sea, no está funcionando bien cómo se están captando, ni tampoco cómo se van a liberar, ni cómo se van a oxidar para que permita su acumulación en células de tejidos específicos. Eh, que eso sí, la captación de ácidos grasos no está elevada en pacientes con resistencia a la insulina, y por otra parte estos pacientes se caracterizan por una menor densidad mitocondrial y síntesis de ATP en músculo esquelético, que esto sí está presente en los pacientes. Se ha propuesto una disfunción, como que no esté funcionando ahí en mitocondrial, una disfunción mitocondrial que no está funcionando ahí, y por ello una menor capacidad oxidativa de los ácidos grasos, pero esto no necesariamente determina una menor oxidación de los lípidos. La síntesis de ATP
puede también ser interpretado como un estado de menor demanda energética muscular, ¿no? Entonces, nosotros no le estamos dando la suficiente actividad a nuestro músculo que nos demande hacer una mejor síntesis de ATP o una mayor síntesis de ATP, ¿no? Entonces, aquí recordando a nuestro amigo Doroteo, Doroteo ya sabemos que tiene una circunferencia de ciento y algo, entonces no entra de los criterios, pero tampoco tiene actividad física, entonces no le está dando una demanda de síntesis de ATP a a nuestro tejido muscular, y también tiene una dieta hipercalórica. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? También nos damos cuenta que Doroteo tiene una acantosis nigricans, que se le ven renegridas las axilas, el cuellito, y zonas como la ingle, ¿no? Entonces, Doroteo, pues Doroteo, ¿qué le podemos decir a Doroteo? El segundo aspecto está referido a cómo los lípidos interfieren en la señal insulínica. Esto conduce a la pregunta de cuál o cuáles especies lipídicas ejercen pues dicho efecto. Y dado que los triglicéridos, como decía, son acumulados en un músculo esquelético, y que nuestro triglicérido no nos va a afectar a nuestro adipocito, pues es decir, tiene una acción biológica neutra, es decir, no nos va a interferir en la actividad de proteínas. Y otras especies lipídicas que deberían dar cuenta del efecto de deterioro sobre la señal insulínica que mencionaba hace un rato, sobre la inflamación y que nos afectan a esta señal insulínica, pues están los diglicéridos y o las ceramidas, y que han demostrado un aumento han demostrado estar aumentados en el músculo esquelético de sujetos. Entonces podemos entender que la inflamación y lo de los lípidos va pues relacionada, ¿no? Porque hace un rato mencionaba con lo de la eh, por la inflamación, que va a haber una interferencia en la proteína quinasa C, lo cual inhibe al IRS, que les decía que es el sustrato de receptor de la insulina, que pues va a ser por actividad de las ceramidas, ¿no? Entonces, la señalización aquí es pues importante, porque por los lípidos como las ceramidas o los diglicéridos vamos a tener una menor señalización de la insulina. Entonces, pues es como lo que deberíamos estudiar, pero aún así faltan muchas cosas por estudiar sobre la resistencia a la insulina. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento, y es que Doroteo ya nos pidió que quiere bajar de peso, que quiere mejorar su resistencia a la insulina, y ahora vamos a hablar sobre una higiene dietaria. Doroteo nos pide que hablemos sobre una higiene dietaria, y es que el exceso de masa corporal es uno de los principales determinantes del grado de resistencia a la insulina de los individuos. De esta forma, se ha analizado cómo favorece la higiene dietaria en pacientes con síndrome metabólico, y es que también la pérdida de masa corporal y en especial de grasa corporal corrigen múltiples anormalidades metabólicas que conllevan el síndrome, ¿no? Entre ellas una disminución a la resistencia a la insulina, vamos a hacernos más sensibles a la insulina, dislipidemias, vamos a tener hipertensión arterial mejorada, inflamación también, los procesos inflamatorios van a disminuir, y en el general la ingesta excesiva de grasa va a ser limitada, ¿no? Tenemos que orientar a Doroteo a que tenga una ingesta disminuida, también aumentar el consumo de frutas y verduras, y realizar más ejercicio físico, que es recomendable pues en sujetos que, ¿cómo se llama? Tengan una mejor proporción de la intolerancia a la glucosa o franca diabetes tipo 2, después de aplicar a estas guías, ¿no? Es importante. Y pues en estos aspectos han sido varias dietas las que han sido analizadas, dietas hipocalóricas y dietas calóricas normales que debería de tener el individuo. En ellas se han analizado con un alto contenido de carbohidratos y bajo contenido de grasas, que ha tenido una mejoría del 65 y un 20% respectivamente. Digo, perdón,
que sea un 65% de carbohidratos y un 20% de grasas respectivamente. O también un bajo contenido de carbohidratos y alto en grasas, o sea, un 10% de carbohidratos y un 75% respectivamente de grasas. En ambos casos se observó que la disminución a la resistencia a la insulina es similar, no cambian mucho. En la misma línea, después de 10 semanas de un estudio y de consumir las dietas hipocalóricas, ¿no? Pero sí se observó una reducción comparable de masa corporal, de glicemia y de insulinemia con una dieta de 25 de carbohidratos y un 40% de grasas. Eh, Estas pues son podríamos decirlos que variables y va a depender también del grupo etario donde estés y de la zona en donde lo estés aplicando. Ya que pues también se debe de acoplar la dieta a la zona, ¿no? Eh, Debemos de tener en cuenta que debe de ser una higiene dietética en cuanto a comida, en cuanto a refrescos, en cuanto a el ejercicio también. Eh, pero podemos ver que las recomendaciones nutricionales para un control de síndrome metabólico son carbohidratos totales de un 45 a 60, azúcares menor a un 10%, proteína de un 15 a 25%, grasa total de 25 a 30%, grasas saturadas menores al 8, grasas monoinsaturadas del 10 al 20%, grasas poliinsaturadas un 5%, fibra total sobre gramos sobre decilitros es un 30 a un 40% y fibra soluble de un 15 a un 20%, y estas son unas recomendaciones diarias, o sea, total del diario que debería de consumir el paciente. Eh, Actualmente se reconoce que las intervenciones basadas en cambios en los estilos de vida son la primera opción para el manejo del síndrome metabólico, y también tenemos un tratamiento como farmacológico para el síndrome metabólico, y podemos tratar un manejo farmacológico para la resistencia a la insulina, considerando que esta es una condición metabólica que condiciona un mayor riesgo cardiovascular y un mayor riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Y es cada más frecuente observar que en la consulta el uso de fármacos insulino sensibilizadores en sujetos sin diabetes tipo 2. Eh, Entre ellos el más usado es la metformina, aunque muchos estudios clínicos también han probado la eficacia de las tiazolidinedionas. Otra vez, el uso de la eficacia de las tiazolidinedionas, que son la pioglitazona y la rosiglitazona, para tratar estados de resistencia a la insulina y pues obviamente disminuir los efectos a largo plazo que tendría el uso. Y sería también los riesgos que nos podrían traer, pues también han sido estudiados, y otros fármacos sensibilizadores no se han considerado en las recomendaciones principalmente por su alto costo, ¿no? Entonces la ideal podría ser la metformina, y también hay que tratar la hipertensión, el HDL y un aumento de los triglicéridos, ¿no? Tener que mantener controlados esos parámetros. Por mi parte sería todo sobre síndrome de resistencia a la insulina, y como resumen, recapitulando, el síndrome de resistencia a la insulina no es más que otra cosa a una disminución a la sensibilidad de la insulina o de la señalización de la insulina, que podrían tener efectos proinflamatorios y también efectos por lípidos, por el aumento de lípidos que tengan una menor captación de ácidos grasos,
y también la oxidación que sea disminuida de los ácidos grasos y una disminución también de la producción de ATP o de las necesidades musculoesqueléticas de ATP, de síntesis de ATP. Entonces, la resistencia a la insulina la podemos ver con un clamp glicémico, pero también podemos utilizar el de la resistencia a la glucosa oral con 75 miligramos sobre decilitro de glucosa, con una medición glicémica de 1 a 2 horas después de tomar de la administración de glucosa, esperando que sean menores de 140 miligramos sobre decilitro la glucosa. Hoy si es aumentada tendríamos pues sí una resistencia a la insulina. Eh, Esto nos da prevalencias y debemos de tomarla en cuenta si tenemos datos clínicos, como lo decía, los criterios, que tengamos aumento de peso en el centro, que sea como en tipo manzana, que sea mayor según la IDF a 94 centímetros en hombres y mayor a 80 centímetros de la periferia del abdomen. eh, y también que notemos acantosis nigricans y algunos otros datos como dolores de cabeza o cefaleas por la hipertensión. Que también notemos eh, los triglicéridos aumentados, el colesterol aumentado también, y que veamos unos cambios en los estilos de vida, ¿no? Que notemos eso, que eso también sería como parte del tratamiento. Pero cualquier cuestión o duda, pues estoy para resolverla, creo. Así es que hasta luego y gracias.